Vamos a intentar tratar de entender algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo y para ello tenemos conexión en directo con Bruno Navarro, militar en excedencia y analista en seguridad y defensa. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, parece que la situación se ha calmado en Bagdad y el presidente de Irak considera que unas nuevas elecciones pueden ser la solución para poner fin a esta crisis. ¿Es así? ¿Son las urnas una solución? Bueno, puede que sea lo más necesario en estos momentos en Irak, pero dudo que vaya a resolver el problema. Ten en cuenta que las últimas elecciones, las de octubre, hace 10 meses, octubre de 2021, en ellas fue a votar apenas un 44% de la población, lo que es indicativo del deterioro del sentimiento democrático de la población o la desesperanza, o la falta de esperanza, quiero decir, en que las elecciones, la democracia, tal como la podemos entender, les vaya a solucionar sus problemas y además este despego hacia las elecciones o el resultado de las mismas va en aumento en el país, ¿no? Estas elecciones, ganó el clérigo al-Sadr, el movimiento sadrista que lleva su nombre. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que dicen muchos, bueno, es que ganó las elecciones y no ha podido formar el gobierno, como un poco excusando o poniéndole como víctima. Hay que tener en cuenta que al-Sadr consiguió solamente el 10% de los votos y el 22% de los escaños, lo cual necesitaba pactar y conseguir un gobierno de mayoría para dar estabilidad y poder elegir presidente en el país. Pero esto sigue sin conseguirse. Después de 10 meses, pues no ha conseguido esos apoyos. Tiene algunos apoyos limitados suníes. Él es chií, recordemos. Y en Irak se suele votar por la adscripción religiosa, en un país que tiene un 60% de chiíes y un 40% de suníes. Tiene también buenos apoyos entre los kurdos, pero es insuficiente le ha sido insuficiente para poder gobernar, ¿no? Después de este bloqueo, lo que ha hecho Sadr en estos 10 meses no solamente negociar, al igual que todos, también ha hecho golpes de fuerza. Ha hecho golpes de fuerza. De hecho, este asalto a la zona presidencial, en la zona verde, en la llamada zona verde, de Bagdad, la más protegida, no ha sido solamente ahora. El mes pasado ya hubo un asalto menos cruento, pero un asalto también por unas declaraciones de al-Sadr diciendo que, bueno, que iba a retirarse de la política porque así no se puede seguir. De hecho, este asalto ha sido mucho más violento y vemos las imágenes de los combates. No han sido simplemente revueltas, ha sido un asalto en toda regla de sus milicias. Esto fue a raíz de que anunció que se retiraba definitivamente de la política. Cuando al-Sadr dice que se retira definitivamente, no hay que tomarlo al pie de la letra porque nunca lo hace. Es una medida de presión y de hecho le ha funcionado porque el propio presidente saliente, que no termina de poder salir, el kurdo Salih, ha admitido que, bueno, que hay que ir a por unas elecciones. Está en espera de lo que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo pueda anunciar al respecto, pero todo apunta a que se va a ir a unas elecciones. Es decir, que esto en el fondo sí ha servido para desbloquear, o va a servir aparentemente para desbloquear la situación. ¿Cuál es la razón de que actualmente el país sea ingobernable y no lo haya sido anteriormente? Bueno, venimos de Saddam Hussein, que tenía un poder, daba paz y prosperidad al país gracias a una dictadura en la cual tenía dominados a los suníes y a los chiíes, las facciones religiosas las tenía dominadas totalmente. Cuando llega la invasión de Estados Unidos, lo que se produce es la implosión del país. Aquella estructura caen todos los resortes del poder, toda la administración es disuelta. Y se inicia primero una guerra contra el invasor norteamericano, en la cual pues todos más o menos estaban de acuerdo, se pegaban entre ellos, pero sobre todo contra el invasor norteamericano y sus aliados, entre los cuales nos encontrábamos los españoles. Después se pasa a una guerra civil entre chiíes y suníes. Bueno, una guerra civil entre chiíes y suníes, pero como los chiíes más o menos se llevaban bien entre ellos, podían gobernar y formar gobiernos. Y luego llega la guerra contra el Estado Islámico, que es en el fondo una guerra entre suníes, en el sentido que el Estado Islámico nace del sentimiento suní, del sentimiento de desapego ante un sistema que con un 40% no les permitía realmente gobernar, y por otra serie de causas llega el Estado Islámico. Llega el Estado Islámico, todos los demás le combaten, desde los chiíes hasta los suníes más moderados, y se termina esa guerra contra el Estado Islámico. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué estamos viendo ahora? Ahora estamos viendo, no voy a decir lo peor, pero el antesado que puede ser lo peor, y es la guerra, que hasta ahora no había habido en estas características, entre las facciones chiíes, que recordemos son el 60% del país, y si ellos no se llevan bien, el país es difícilmente gobernable. Es decir, hay facciones proiraníes, que más o menos lo habían sido siempre, proiraníes, que admiten la supremacía
de Irán, no solamente religioso espiritual como líder del chiismo, sino también su influencia política y económica y militar en el país, con un creciente sentimiento de una parte de los chiíes anti-iraní. Y ahí es donde se sitúa al-Sadar. El clérigo al-Sadar se sitúa en este sentimiento no tanto anti-iraní como de que los iraníes se queden en su casa y yo voy a gobernar en la mía. Si esto no se soluciona, y repito que las elecciones que posiblemente vengan a continuación es difícil que lo vayan a solucionar, podríamos estar en la antesala de una guerra civil de mayores proporciones entre las distintas facciones chiíes. Y hay que recordar también, haciendo honor al ejército español, que no llega a 300 hombres en Irak, la mayoría de ellos en Bagdad, en diversas misiones militares, y que por lo tanto tenemos que tener cuidado para operar con ellos y sacarles del país lo antes posible si fuera necesario. Bruno, ¿quién es al-Sadar? No sé si nos puedes hacer brevemente un perfil. Sí, bueno, al-Sadar yo lo definiría como un superviviente. Ha pasado desde los tiempos de Saddam, donde tanto él como su familia eran opositores al régimen, a liderar una de las facciones más extremistas y más efectivas contra la ocupación norteamericana. Fundó su propia milicia, el Ejército del Mahdi, que sigue activa hoy, aunque con otro nombre más moderado, las Compañías para la Paz, o las Compañías de la Paz, perdón, pero que son exactamente lo mismo que tenía, simplemente ha sido el cambio de nombre. Bueno, este Ejército del Mahdi sobrevivió a la invasión de Estados Unidos, llegó a la guerra civil chií-suní, también combatió contra el Estado Islámico, y ahora mismo pues son estas milicias las que han asaltado la zona presidencial y las que han sufrido la mayoría de las bajas, puesto que la reacción policial ha sido extremadamente cruenta, como tampoco podía esperarse otra cosa. He dicho antes que se trata de un clérigo chií. Lo que ocurre es que al-Sadar es un clérigo de muy bajo nivel. Esto hace que tanto las élites chiíes del país, de Irak, como los propios iraníes no le vean con demasiados buenos ojos. No es que estén en contra de él en Irán, pero no le ven con demasiados buenos ojos. Y por contra, sí el pueblo llano, las bases populares, sobre todo las más desfavorecidas chiíes de Irak, sí le tienen en gran estima y es donde obtiene la mayor parte de sus votos. He dicho antes que es un superviviente. Bueno, se ha ido, digamos, modificando su pensamiento político hacia un nacionalismo relativamente anti-iraní, muy pro-iraquí, en el cual no ha dudado en la coalición electoral del año pasado en formar en un bloque electoral junto al Partido Comunista. Hablamos de un clérigo chií bastante radical, ¿no? Bueno, y el ejército del Mahdi también hay que recordar, hablando de al-Sadar, que los españoles le conocemos bien porque en 2004 fue el ejército del Mahdi el que asaltó las bases españolas, el que atacó las bases españolas de Nayaj y de Guanilla, lo que fue la mayor batalla, el mayor combate que ha tenido las Fuerzas Armadas españolas en Irak, que afortunadamente pudimos repeler, pero bueno, que fue muy duro. Y fueron precisamente las milicias de al-Sadar, ante la creencia que en la base española de Nayaj se encontraba preso el lugarteniente de al-Sadar, cosa que no era cierta, pero que ellos creían que así lo era. Bruno, te pregunta Asís Zimmermans. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pregunta un poco de general y me perdona. ¿Cuál ha sido en los últimos años, cuál ha sido la política de las grandes potencias con respecto a esta situación, en particular de Estados Unidos, y si hay alguna diferencia entre la administración republicana y la demócrata en este sentido, si es que hay alguna política hacia el problema actual en Irak? Bien, vale. Nos podríamos tirar toda la noche hablando efectivamente y la relación de las grandes potencias. Hay que tener en cuenta que la actitud de China o de Rusia es una y la actitud de Estados Unidos es otra y la actitud de los países europeos suele ser diferente. Hablando de Estados Unidos concretamente, lo que Estados Unidos pretende y ha pretendido siempre es aislar Irak de Irán. Para eso Saddam Hussein fue buen aliado en su momento, después dejó de serlo por la invasión de Kuwait, pero al final, cuando optaron por la invasión de 2003 y 2004, el
El problema que ha ocurrido es que, claro, hay una proporción de 60-40 en favor de los chiíes y esto supone que tarde o temprano gobiernan los chiíes. Eso es lo que ha ocurrido. Los norteamericanos han intentado mantener una presencia militar y una ayuda económica, haciéndoles ver que iban a estar mejor aislándose de Irán, pero no lo han conseguido nunca. Irak ha jugado a dos bandas, es decir, los sucesivos gobiernos chiíes que ha habido, lo que han hecho es mantener el apoyo tácito a Estados Unidos, agradecer y apoyarse en su influencia para derrotar al Estado Islámico, pero a la vez seguir en las manos de la influencia iraní, porque a fin de cuentas es el hermano mayor, el vecino iraní, que además tiene mucho poder y mucha colaboración económica y no se puede romper con los iraníes así de fácil, frontera, comercio, historia, cultura, religión, etcétera. ¿Que hay una diferencia o no en torno a la diferencia entre los demócratas y los republicanos? Siempre digo que si hay algo que cambia poco en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas es la política internacional. Es verdad que precisamente donde más se ha notado cierta diferencia ha sido en Cuba y en Irán, pero al final, si nos fijamos, no hay tanto cambio. Sí que hubo una retirada del pacto por parte de Trump, del pacto con Irán, del pacto nuclear, deja de investigar y de promocionar tus armas nucleares o tu energía atómica civil que puede desarrollar un arma nuclear y yo levantaré las sanciones contra ti. Bueno, esto Europa lo firmó a pies juntillas, pero Estados Unidos lo firmó y Trump se ha retirado y Biden no ha vuelto. Aunque hay negociaciones para ello, está tardando mucho. Quiere decir, el interés mayor de Estados Unidos pasa por evitar, y lo era con Trump, lo era con Obama y lo sigue siendo con Biden, es bastante uniforme en ese sentido, es evitar que Irak siga cayendo en las manos iraníes y alejarlo en todo lo posible para evitar ese creciente chií que va desde Irán, pasando por Irak hasta Siria y el Líbano. Y que para la determinada idea estratégica norteamericana es un peligro menor que China o Rusia, pero un peligro. Bruno Navarro, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Buenas noches y muchas gracias a vosotros.